Ha fallecido Patricia López, la periodista que destapó las cloacas del Ministerio de Interior y las cloacas policiales. Ya sabéis, todo el caso de Fernández Díaz, el ministro del Interior, Villarejo y demás. Ha fallecido estos días, creo que tenía 47 años, y lo peor, que destapó aquello sobre el año 2014. Ya sabéis que yo vengo denunciando como magistrado de carrera la corrupción judicial y todas esas cloacas desde el año 2013, pues prácticamente lo mismo. Y lo malo no es que al destaparlo lo destapara sin más. Por supuesto, nada o muy poco se investigó, a pesar de que ha quedado todo demostrado a través de los propios audios de Villarejo, del ministro, de grandes, entre comillas, empresarios, de otros periodistas. Ha quedado todo demostrado y están los audios. Lo malo no es que no se investigara eso, tal como ella denunciaba, sino que fue represaliada, perseguida, coaccionada, amenazada hasta el último día, estos días que hizo un tuit o un mensaje en donde decía que una productora, que por cierto acababa de ser condenada penalmente, él la había despedido sin más cuando se tenía que hacer unas pruebas para la enfermedad que la estaba literalmente ya acabando con ella hace pocos días. Fue represaliada, perseguida, coaccionada, silenciada, amenazada por los propios medios, vamos a llamarles medios de comunicación. Y no solamente hablo de los pseudomedios, también incluso de los medios en los que ella trabajaba. Yo tuve la suerte de conocerla creo que una vez y luego por contacto telefónico por tema de corrupción, intercambiando alguna cosa. No puedo hablar de ella personalmente, pero por sus obras y por sus actos les conoceréis. Se la jugó directamente y no ahora en el año 2025, cuando mucha gente sabe, mucha gente tiene esa información, gracias a ella fundamentalmente, sino en el 2014, cuando todas esas cloacas estaban en el poder, dirigían este país, tenían policía, algunos jueces, fiscales, ministros, tenían todo, parte del CNI, y se la jugó y su precio pagó. Con 47 años nos ha dejado y desde aquí evidentemente descansa en paz, Patricia. La obra que has hecho en España es impagable. No solamente este país no te lo ha agradecido, sino que ha permitido que seas perseguida y si estuviéramos en otras épocas, la obra de Patricia desaparecería, la harían desaparecer, igual que han cambiado muchas partes de la historia. Así, por ejemplo, los mayores traidores y enemigos a España, algunos han quedado como héroes y auténticos héroes han quedado como, no sé, como gente rara, ¿no? Como mínimo. Pero gracias a redes sociales, gracias a la época en la que vivimos, la obra de Patricia quedará para siempre ahí. Os invito muy especialmente a que veáis el documental Las cloacas de Interior. Ahí se cuenta todo con nombres y apellidos. Y también se puede decir que eso se complementa con los audios que existen de todos ellos, de Villarejo, del ministro, del otro, de todo el mundo, ¿no? Y como siempre os digo, y como Villarejo era un mero instrumento, ¿no? Un mero instrumento, ya sabéis, conectado con muchos periodistas, con muchas cosas. Os recomiendo su obra, que es el mejor homenaje que le podéis hacer. Y os recomiendo también que veáis lo que ella misma ha contado de cómo ha sido represaliada y demás. Por supuesto, ya decía que no entendía la impunidad que existía y que estos no se juzgaban y que si se juzgaban cosas de estas se hacía de manera aislada cuando era una auténtica organización criminal. También decía que no entendía cómo, que la única manera que podía atacarse a esto era juzgándose, ¿no? Juzgándose. Pero que el hecho de que ningún juez juzgara eso no solamente hablaba de la corrupción, sino que incluso pues daba miedo, ¿no? Esa es su obra y por supuesto estaremos siempre en deuda con ella. E insisto, quiero comentaros y remarcar que no solamente se la jugó profesionalmente, físicamente, sino que además fue machacada, ¿no? Machacada y desapareció bastante de los medios y demás. Creo que trabajaba en público, luego ya no trabajó en público y la sacaban muy tangencialmente
en algunos medios de vez en cuando, pero que sufrió el acoso de algunas pseudoperiodistas, de algunos pseudoperiodistas, pero bueno, insisto, su obra queda ahí. Para que se pueda hacer esto, evidentemente hace falta gente como esta señora, como Patricia. Desde aquí también creo que tiene una hija, desde aquí, y bueno, a todos sus familiares, desde aquí, por supuesto, las condolencias. Y bueno, yo creo que tienen que estar muy orgullosos, ¿no? Al final, ninguno de los que estamos viendo el vídeo, ni siquiera los corruptos, supongo que las cloacas no llegan hasta arriba, ni siquiera los corruptos se quedarán aquí para siempre. Y de lo que quedará nuestro aquí será lo que hemos hecho aquí, ¿no? Creas una religión, no creas una religión, al final lo que has hecho tú es lo que te define como persona. Y unas personas quedarán definidas por hacer su profesión y por contribuir a la sociedad y por jugarse incluso la vida por la sociedad, y otras quedarán como corruptos, como mierda, literalmente, y sus familias, sus hijos, sus nietos sabrán que han sido mierda. Porque en otras épocas se pueden, insisto, cambiar la historia. En esta época es muy difícil. Cuando nosotros decimos que esta jueza es una violadora de derechos fundamentales de mujeres, porque no lo decimos nosotros, lo dice este documento, que es una sentencia del Tribunal Constitucional, eso quedará ahí. Evidentemente mucha gente no identificará, no encontrará la información, pero cuando haya alguien que haga documentales con su carita, con todo, con su carita, con sus nombres y sus apellidos, eso quedará ahí para tu eternidad. Eres un juez, eres corrupto, y eso es lo que has sido. Te pongas la toga o no te pongas la toga. Unos quedarán como corruptos, unos quedarán como mierda, como degenerados, y otras personas quedarán como personas, como seres humanos dignos. Y eso no se puede borrar la huella. Y eso evidentemente es lo único que trasciende. Insisto, no la conocía personalmente, pero por sus obras y sus actos los conoceréis. Y ahí tenemos, evidentemente, su actuación y sus obras. Y no a favor de corriente, no como todos estos luchadores de la libertad, estos luchadores, no. Sabéis que con el franquismo había 3 gatos realmente que luchaban contra el franquismo, y cuando cayó el franquismo toda España había sido gracias a él por lo que había acabado el franquismo. Los periodistas los primeros. Cosa muy curiosa, cuando el franquismo acabó en una cama, pero todos eran los artífices de la lucha contra el... O sea, en ese momento, cuando estaba, ni Dios. Y esta señora luchó cuando estaba la cosa dura, dura, con Fernández Díaz, que va a ser juzgado, por cierto, entre otras cosas, gracias a ella, el año que viene, con policías manipulando pruebas para procedimientos judiciales, con infiltrados corruptos dentro de las cúpulas de todo, y es así, ¿no? Ella misma cuenta, ¿no? Qué curioso, y no vamos a hacer aquí una defensa del rey de mérito, no emérito, de mérito, defraudador, que tuvo que arreglar su situación con la hacienda pública hace poco tiempo, y que por supuesto no va a ser juzgado. No haremos una defensa nosotros de él, pero qué curioso que abdicó en el año 2014. Ella misma cuenta que bueno, que evidentemente había documentación, había cosas, y bueno, en un momento dado, qué curioso, cuando estaban esas cloacas bulliendo, se decidió el cambio de rey. La pregunta es, esas mismas cloacas, que por cierto muchas siguen activas, tienen información de este rey y por eso pasan determinadas cosas, por eso pasan cosas de que la justicia pueda actuar impunemente, de manera ilegal, y nadie se mueva, o determinadas actuaciones bastante incomprensibles, no lo sé, pero evidentemente cuando las cloacas han accedido y han parasitado las instituciones, como por ejemplo en parte el CNI, tienen documentación muy sensible y evidentemente influyen en otras autoridades. Evidentemente, quien ha filtrado información tan sensible a determinados pseudoperiodistas ha cometido un acto de alta traición, no solamente un delito, un acto de alta traición. Y en España, como mínimo, desde Fernando VII,
se viene premiando a los traidores a España, a los enemigos reales de España y haciéndolos pasar además por héroes de España, por patriotas, cuando es justamente al revés. Pero eso es así y justamente con eso pues luego se hace pasar, se liquida y se lamina a cualquiera que realmente sea verdadero patriota. En este país las cloacas, que no vienen de ahora, que vienen de largo, por ejemplo, se intentó acabar con un rey, con el único rey constitucional español, Amadeo I de España, que lo trajeron las Cortes Generales. Este sí, primero decidieron las Cortes, se le trajo, y qué curioso, el día que se le trajo al presidente del gobierno, el señor Prim, le hicieron dejar de respirar en un atentado. El mismo día que llegaba a Cartagena el rey constitucional, le quitaron la respiración en un atentado. Pocos meses después intentaron el mismo modus operandi con el rey de España, no con Pepito el de los palotes, con el rey de España constitucional traído por las Cortes Generales en votación, Amadeo I de España. Y a los 3 años este señor, de lo imposible que le hicieron las cloacas que funcionaban en aquella época, dijo: abdico, me voy de España. Todos los enemigos de España son españoles. Si fueran extranjeros me quedaría a luchar con este pueblo, pero todos los enemigos de España son españoles. Estaba hablando de las cloacas, ya por los 1870 y tantos o 60 y tantos. No está mal, estamos en el 2025. No lo he dicho yo, lo ha dicho un rey de España, Amadeo I de Saboya, no es Borbón. Eso quizás hay que tenerlo en cuenta. Desde Fernando VII, quitando las dos repúblicas, todo Borbones, hasta hoy, ninguno ha terminado su reinado en España, pero siempre se han reenganchado, y uno que no fue, las cloacas de la época, al presidente del gobierno, porque desapareció, dejó de vivir, y este no dejó de vivir, pero a los 3 años se fue literalmente asqueado él con su mujer. Es historia de España, amigos. Esto no es de un loco antisistema. Esto, ¿sabíais que era Amadeo? Hasta el nombre le han cambiado, Amadeo de Saboya. No, Amadeo I de España. Es el título de rey que tuvo, que lo han intentado hasta cambiarlo. Creo que sería muy bueno estudiar la historia real, la real, no sin bandera, con banderita. Aquí todos llevémonos la banderita, yo soy español, más que nadie, pero eso no me quita para intentar ver la realidad. Estamos hablando de lo que dijo un rey de España hace 150, aproximadamente unos 150 años o por ahí, ¿no? Estamos viendo, ¿no?, las cloacas cómo siguen, ¿no? Y cómo a cualquiera lo machacan. En aquel momento él vino, rey constitucional, imaginaros, si ahora es imposible un rey constitucional, porque la Constitución tenemos es carta otorgada, vino en aquel momento donde, pues eso, llevaban ahí, después de el figura de Fernando VII, que además de traidor, que vendió España, que regaló España a Francia, y después cambió la ley sálica, la ley de la sucesión hereditaria, porque le salió de las pelotas y generó una guerra civil que duró décadas, las 3 guerras carlistas. Cuando acaba todo eso y acaba todo el mundo hasta las pelotas, literalmente, de cómo robaba la familia de Fernando VII y siguientes, y se trae un rey constitucional, el engramado que chupaba del bote, a ver si suena, que mamaba de toda esa corrupción, le hace imposible la vida al nuevo rey, ese sí constitucional, y eliminan al presidente del gobierno. Curiosamente, esa parte de la historia de España no os lo vais a creer, no os lo vais a creer. No se sabe aún quién mató a Prim o quién le dejó de hacer respirar. ¿Quién dejó de hacer respirar a Prim? ¿Y quién hizo un atentado contra un rey de España? Aún no se sabe. Estamos seguros que el juez era español. El juez era español, pero español de la parte A, porque ya habéis visto lo rápida que va la justicia en unos sitios, pero en otras partes va muy lenta. El juez aún está buscando, creo que es el mismo juez que está buscando a M. Rajoy. Hay un juez que está buscando a M. Rajoy y que ya hace 150 años está buscando a ver quién ideó y quién eliminó a un presidente del gobierno e intentó eliminar al rey Amadeo I de España. Seguimos exactamente igual. Si puedes, colabora con el canal para que podamos hacer las acciones legales que estamos llevando a cabo.
únete, hazte miembro, suscríbete o colabora de manera directa. Muchas gracias a todos y Patricia López, tu obra quedará para siempre, tu familia tiene que estar eternamente orgullosa de ti y desde aquí simplemente descansa en paz y darte las gracias por lo que tú has hecho. Si la gente hiciera las cosas que tú haces en su profesión y honrara su profesión, este país no estaría como está ni llevaría 200 años como mínimo sumido en las tinieblas. Estés donde estés, muchas gracias y descansa en paz.